Buenas noches, que Dios los bendiga ricamente, los fortalezca a cada uno de ustedes. El tema de hoy es Pascua. Y uno cuando habla de la Pascua, bueno, se tiene que ir, quieras o no, al Antiguo Testamento, al principio, ¿no? Y cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud de Egipto y precisaba justamente una libertad, y aparecieron estas plagas que Dios mandó para que el rey de Egipto dejara libre al pueblo de Israel, y en aquel tiempo justamente llegaron las plagas y llegó también la muerte, la última plaga. Entonces, ¿qué dijo Dios a su pueblo a través de Moisés? Que que comieran un cordero, pintaran los dinteles de la puerta con sangre, rociar las puertas, los dinteles con sangre, y que cuando pasaba el ángel de la muerte, al que pintaba los postes de su casa no iba a entrar la muerte. Así pasó como llegó la muerte a los primogénitos, y, y el pueblo de Israel, todos aquellos que obedecieron el mensaje de Dios, la palabra de Dios, bueno, fueron liberados y no les tocó la muerte. Pasó de largo. Y Pascua tiene que ver con eso, pasó. Ahora, ese que pasó de largo en el tiempo de los egipcios y del pueblo de Israel, cuando esto sucede, Dios había dejado ya como para que conmemoren la Pascua, para que no se olvidaran ellos de dónde había sacado Dios a Israel, de la esclavitud. Así que ellos estaban bajo la esclavitud de los egipcios, como nosotros también bajo la esclavitud del pecado, de alguna manera igual, maltratados por el pecado o maltratados por el rey, por los egipcios. El pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias. Cuando pasa esto de la Pascua y pasa de largo la muerte, cuando aquellos que obedecieron a Jehová, al Señor, y la sangre le era por señal en las casas donde la muerte pasara, y vería esa sangre, pasaría de largo y no iba a haber mortandad en el pueblo de Israel. Así que así sale el pueblo de Dios en ese tiempo, y recordando año tras año las Pascuas. Hoy también, 2023, estamos viendo en los programas de televisión o en las propagandas o en los religiosos, también hablando de la Pascua. Claro, ya no es la Pascua de Israel, ya no es la Pascua del pueblo de Dios de aquel tiempo, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua, es el Cordero Pascual, es aquel que fue sacrificado, así como sacrificaban un cordero en aquel tiempo, sin mancha, un cordero perfecto, y lo mataron y hicieron esta Pascua. Así representaba ya la venida de Jesucristo sobre la tierra para salvar al pecador de la esclavitud del pecado, que es peor que la esclavitud de los egipcios. Es peor, porque es interior, es de nuestros corazones. Estamos esclavos del pecado en nuestra propia vida, en nuestro propio encierro. Pero Jesús, que es la Pascua, que es, que pasó, que vino y que venció la muerte. Porque Jesucristo, justamente, ahora vamos a recordar en estos días también, y el domingo, Pascua de Resurrección, la resurrección de Jesucristo. Y ya no es solamente que la muerte pasó de largo, como en aquella ocasión, en donde fueron liberados los primogénitos, que no murieron, sino que aquí aparece Jesús venciendo la muerte. La muerte llegó, pero con la muerte Jesús vence a la muerte y es victorioso. Entonces Jesús es nuestra Pascua. Y cuando lo recibimos en nuestros corazones, cuando su sangre, así como en esos dinteles de las puertas eran pintados, ahora en el corazón de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que han creído, no solamente es que pasó Jesús
como el Cordero Inmaculado, sino que también llegó con él la salvación. Entonces, nuestra vida en Cristo es eterna. ¿Por qué? Porque venció la muerte. O sea, no es que la muerte pasó de largo y siguió viva, por decir así. Venció a la muerte. Entonces, qué bueno saber que nosotros como hijos de Dios, en estos días que vamos a tener, jueves, viernes, sábado, domingo, lo que Jesús hizo por nosotros en la memoria nuestra. No está solamente aquello de que hemos conocido el Evangelio de Jesucristo y recordando aún el Viejo Testamento y lo que los judíos hicieron. Es lo que nosotros hemos creído ahora. Ellos por fe también festejaron la Pascua y de esa manera fueron liberados de la muerte, que la muerte pasó de largo. Y nosotros también por fe, pero ahora en Jesucristo, que murió, que vino hacia la tierra, pero que murió por nosotros, pero que también resucitó. Entonces, nuestra es la victoria por medio de Jesucristo. La muerte fue vencida por el Señor Jesús. Y nosotros liberados del pecado, liberados totalmente. Hay algo que ha pasado en nosotros, que es una vida nueva con Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros, es verdad que tenemos tentaciones, claro que tenemos tentaciones. Es verdad que Satanás sigue tentando, claro que lo sigue haciendo. Pero nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos ese poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a vencer toda tentación. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que nosotros somos tentados, dice que nuestra tentación es humana, o sea, no es algo sobrenatural, es natural, de la humanidad. Pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación dará la salida con la que podéis soportar. Entonces, nosotros somos victoriosos. Ahora, el asunto es quizás nos pase como le pasaron a los al pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. A veces querían volver nuevamente para no enfrentar las situaciones que tenían. No es fácil tener la libertad, o vivir en libertad. Tenemos que aprender a vivir en libertad. Tenemos que aprender a vivir en Cristo. Entonces, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro libertador. Así como Moisés fue utilizado por Dios para ser el libertador de los hebreos o del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto, nosotros, la humanidad, fue libertada por Jesucristo. Tu libertador es Jesús. Entonces, qué bueno es saber que nosotros, en este tiempo que se festeja la Pascua, nosotros estamos festejando a Jesucristo, su victoria por venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, por venir por ti y por mí, para que tengamos vida y vida en abundancia, para que no estemos más en esclavitud del pecado, para que la muerte no se enseñoree de nosotros, pues el Señor es la vida. Dijo Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros creemos en el Señor. Por eso tenemos esta gracia de parte de Dios de poder seguir adelante, confiados. ¿Festejamos nosotros la Pascua? Claro que la festejamos, pero festejamos en Cristo Jesús. Nosotros no estuvimos en la esclavitud de Egipto, estuvimos en la esclavitud del pecado de este mundo. Satanás, podríamos decir, es el príncipe de las tinieblas, pero Jesucristo es el Rey de la luz. Y tú y yo estamos en el Rey de la luz. Dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y el que en mí anda no andará en tinieblas. El que está conmigo no andará en tinieblas. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, que crees en el Señor Jesucristo y puedas disfrutar esta Pascua en esta semana, que Dios te esté bendiciendo y fortaleciendo, sabiendo de dónde te sacó el Señor. Ellos sabían que lo sacó de la esclavitud. Ellos sabían que ya no tenían que hacer más ladrillo. Ellos sabían que ya los látigos no iban a tener sobre sus hombros. Ellos sabían que las familias podían crecer y vivir en libertad. Pero les costó entenderlo. Y a veces a nosotros también nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque esa salvación fue con un precio muy grande. La muerte del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue muy grande el precio. Si bien nosotros no pagamos nada, la deuda tuvo que ser pagada y fue pagada por Jesucristo. Ahora,
que tú y yo podamos decir: Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es el que venció y el que tuvo la victoria. Y es su victoria, su triunfo, pasa a ser el nuestro también. Por eso que Dios te bendiga en esta semana, que te fortalezca y que puedas disfrutar de estas Pascuas junto a la familia, junto a la iglesia, disfrutando lo que Cristo te está dando. Que Dios te bendiga y te fortalezca cada día. Amén.